El desastre del registro que lo cambió todo. La biblioteca se suponía que era un santuario, un refugio tranquilo donde Aston podía escapar del caos del campus universitario. Perderse en libros y, ocasionalmente, ayudar a estudiantes en apuros a descifrar la belleza de Shakespeare y la profundidad de la poesía del siglo XIX. Ese era el plan cuando se inscribió en el programa de tutoría entre pares, un trabajo sencillo para pulir su currículum y tal vez ganar algo de dinero extra para café. Lo que no había previsto era a Chase Carter, el chico de oro del equipo de fútbol, el coqueteador del campus, la mismísima definición de una distracción ambulante. Aston miró con desdén el asiento vacío frente a él, golpeando su bolígrafo contra el horario de tutoría delante de él. Chase ya tenía 15 minutos de retraso, y por lo que Aston había averiguado sobre él, esto no era exactamente sorprendente. Era conocido por aparecer en clase solo cuando la asistencia era obligatoria, viviendo la vida gracias a su encanto y físico. Y de alguna manera aún siendo el chico más popular del campus. Aston revisó su teléfono. No había mensajes. Ya debería haberse ido. Esto era una pérdida de tiempo. Justo cuando estaba a punto de recoger sus cosas, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe con un chirrido molesto, y entró Chase Carter como si fuera el dueño del lugar. Una bebida energética medio vacía en una mano, una sonrisa perezosa en su rostro y cero urgencia en su paso. «Hola, profesor lindo». Aston se tensó. Su mandíbula se apretó. Chase se dejó caer en la silla frente a él, desplomándose sobre la mesa como si acabara de correr un maratón. Parecía exactamente el tipo de chico que pertenecía al centro de un estadio, no a una biblioteca. Cabello castaño dorado desordenado que se rizaba ligeramente en las puntas, ojos verdes y agudos que brillaban con diversión. Y el tipo de confianza natural que hacía a Aston querer lanzar algo. «Llegas tarde», dijo Aston con tono impasible. «Eres observador». Chase respondió, estirándose como un gato. «Pero vamos, profesor. No pongas esa cara de gruñón. Es malo para tu salud». «No soy un profesor», siseó Aston, ajustando sus gafas por costumbre. «Y mi salud estaría bien si no estuviera obligado a tratar con gente como tú». Chase sonrió, claramente disfrutando de esto demasiado. «¿Cuál es el plan? ¿Vamos a hacer libros ilustrados o algo así?» «Me prometieron tutorías fáciles». Aston se frotó las sienes. «Estás aquí porque estás reprobando introducción a la literatura. Lo cual, puedo añadir, es una clase fácil si realmente hicieras el trabajo». Su silla hacia atrás, equilibrándose en dos patas, completamente indiferente a la desaprobación de Aston. «Lo intenté. Pero resulta que descifrar sonetos de amor de 500 años no es lo mío. La única poesía que entiendo son las letras de canciones». Aston lo miró con pura incredulidad. «¿Me estás diciendo que el gran Chase Carter, capitán del equipo de fútbol, ese vencido por Shakespeare?» Chase soltó una risita, su sonrisa se ensanchó. «Lo haces sonar dramático. Pero sí, algo así. Además, ¿poesía? Inútil». Aston casi se atragantó con el aire. «Inútil». Chase se inclinó hacia adelante, apoyando su barbilla en su mano. «Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que la poesía ayudó a alguien? Nadie necesita palabras floridas para sobrevivir. ¿Sabes lo que sí importa? Ganar partidos, trabajo en equipo, resistencia física. Cosas reales». Aston sintió que su alma se incendiaba por completo. Este hombre. Este absoluto peligro. «En primer lugar», dijo Aston, su voz calmada pero hirviendo, «la poesía es una forma de arte que ha existido por miles de años. Captura emociones, historia, rebelión». Chase bostezó. Aston cerró su libro con tanta agresividad que el bibliotecario les lanzó una mirada de advertencia. «Vaya, realmente amas estas cosas, ¿eh? A diferencia de ti, yo tengo un cerebro que funciona». «¡Ay! Eso dolió». «Profesor». Aston abrió la boca para corregirlo otra vez. Pero Chase de repente sonrió como si hubiera descubierto algo divertido. «Apuesto a que te haré sonreír antes de que termine esta sesión», dijo. Aston entrecerró los ojos. «Perdón». «Ese es el trato», dijo Chase suavemente, girando un bolígrafo entre los dedos. «Si puedo hacerte sonreír antes de que se acabe el tiempo, gano yo. Si mantienes tu acto de profesor gruñón, ganas tú». Aston sabía que no debía participar. Esto era estúpido. Pero algo en el desafío de Chase hizo que su racha competitiva se encendiera. «¿Y qué obtienes si ganas?», preguntó Aston, cruzando los brazos. «Chase derechos de presumir, y la satisfacción de saber que derrití ese corazón helado tuyo». Aston resopló. «Por favor, no tienes ninguna oportunidad. ¿Te atreves a probar esa teoría?». Aston rodó los ojos pero hizo una breve inclinación con la cabeza. «Bien. Terminemos con esto».
Durante los siguientes 30 minutos, Aston trató de explicar la estructura del soneto. Mientras Chase hacía todo lo posible para descarrilar la lección. Garabateaba pequeños balones de fútbol en los márgenes de su cuaderno. Suspiraba dramáticamente cada vez que Aston mencionaba el nombre de Shakespeare. Y en un momento se reclinó en su silla con los brazos detrás de la cabeza, alegando que estaba absorbiendo conocimiento por ósmosis. Pero entonces Chase jugó su última carta. Con un florecimiento dramático, agarró el libro de texto, se levantó y comenzó a recitar a Shakespeare en el acento más horrible imaginable. «Debo compararte con un día de verano». El bibliotecario se giró rápidamente con una mirada que podría matar. Aston agarró la manga de Chase y lo empujó hacia abajo antes de que los expulsaran. «¿Estás fuera de tu mente?» Chase sonrió, completamente indiferente. «¿Lo hice? ¿Hacer qué?» Aston se detuvo. Porque se dio cuenta demasiado tarde de que sus labios estaban ligeramente curvados, no una sonrisa completa. Apenas una cosa, pero... Chase lo vio, y Chase se iluminó como un maldito fuego artificial. «Ja». Chase lo señaló, victorioso. «Lo sabía». «Totalmente sonreíste». «No lo hice», replicó Aston, cruzando los brazos, pero su rostro ya lo estaba traicionando. «¿Lo hiciste?» Chase se inclinó con aire de suficiencia, sus ojos brillando con travesura. «Admítelo. ¿Piensas que soy gracioso?» Aston se dio la vuelta, fingiendo revisar sus notas, pero sus orejas ardían. Chase simplemente se recostó, luciendo insoportablemente complacido consigo mismo. «¿Sabes qué?», Chase anunció mientras se acababa su tiempo. «Eres bastante divertido, profesor. Creo que te voy a conservar». Aston fulminó con la mirada. «No mantienes a las personas». «Claro, claro». Chase agarró su mochila y se levantó mientras salía paseando. «Nos vemos en la próxima sesión, profesor». Aston exhaló, finalmente solo, y se frotó las sienes. Este programa de tutoría iba a ser una pesadilla absoluta. Capítulo 2. La sesión de estudio en el café que no es una cita. Aston comenzaba a pensar que inscribirse en el programa de tutoría había sido una de las peores decisiones que había tomado. La prohibición de Chase Carter en la biblioteca debería haber sido la señal final para salir corriendo. «Ni siquiera quiero saber lo que hiciste», murmuró Aston mientras sacaba su silla en la pequeña mesa del café, apenas mirando a Chase. Chase, ya sentado con una sonrisa perezosa, descansaba la barbilla en su palma. «Buena decisión. Es más divertido si imaginas algo ridículo». Aston finalmente lo miró, sin estar impresionado. «Así que, solo para aclarar, nuestras sesiones de tutoría ahora se realizan en una cafetería porque tú, un adulto, te hiciste prohibir en la biblioteca». Chase se encogió de hombros, sus ojos verdes brillando con diversión. «¿Qué puedo decir? Algunas personas no aprecian mi visión artística». Aston suspiró y sacó sus notas. Ni siquiera iba a preguntar. La cafetería era pequeña, pero acogedora. El tipo de lugar lleno de suave música jazz y el aroma de café expreso fresco y vainilla. A Aston generalmente le encantaba estudiar aquí, pero hoy, con Chase holgazaneando frente a él, luciendo completamente relajado, se sentía diferente. Y luego, justo cuando Aston iba a alcanzar su café, Chase se lo arrebató de la mano. Aston se quedó congelado. «Acabas de...». Chase tomó un sorbo lento y molestamente y sonrió. «Vaya, profesor, tienes buen gusto». Aston lo miró fijamente. «Ese es mío». «Ya no». «Devuélvelo». Chase se recostó en su silla, sosteniendo la taza fuera de alcance. «No, deberías tomar esto como una lección. Por eso no deberías traer bebidas elegantes cerca de los ladrones». Aston apretó la mandíbula, se lanzó hacia adelante y recuperó la taza, frunciendo el ceño. «Eres insoportable», Chase sonrió, completamente despreocupado. «Y sin embargo aquí estás, todavía dándome clases. Creo que te gusto, profesor». Aston casi se atragantó con su café. «No es cierto». Claro. Chase dijo despreocupadamente, agarrando una servilleta y garabateando algo en ella en lugar de prestar atención a las notas. «No te gustó. Por eso aún estás aquí. Por eso sigues viniendo en lugar de pedir otro estudiante». Aston ignoró el hecho de que Chase tenía razón y en su lugar se concentró en el libro frente a ellos. «Lee este pasaje y explícalo», ordenó, empujando el libro de texto abierto hacia él. Chase suspiró dramáticamente, haciendo un espectáculo de estirarse antes de inclinarse demasiado cerca para mirar la página. Y Aston lo sintió, la forma en que el hombro de Chase rozaba el suyo, el calor de él irradiando apenas un poco de más. Se puso rígido, alejándose ligeramente. Chase, por supuesto, lo notó inmediatamente. «Te estoy poniendo nervioso, profesor», bromeó,
con los ojos parpadeando hacia el rostro de Aston. Aston exhaló bruscamente. Solo intento enseñarte algo. Chase sonrió. Entonces no te pongo nervioso. No. La mirada de Chase se demoró como si no le creyera por completo, pero lo dejó pasar, por ahora. El incidente del libro. 30 minutos después de la sesión, Aston necesitaba un libro de referencia. ¿Problema? El café tenía una mini biblioteca, pero el libro que necesitaba estaba en el estante más alto. Por supuesto. Aston, murmurando entre dientes, se puso de puntillas, estirando los dedos hacia el lomo. El libro estaba apenas fuera de su alcance, y se negó a pedirle ayuda a Chase. Pero antes de que pudiera siquiera considerar otra estrategia, una mano pasó junto a él, agarrando el libro con facilidad. Aston apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de sentir la presencia de Chase detrás de él. ¿Caliente? ¿Cerca? Demasiado cerca. ¿Necesitas ayuda? Bajo. Aston se dio la vuelta rápidamente, solo para encontrarse acorralado entre Chase y la estantería. La sonrisa presumida de Chase estaba totalmente en su sitio, y Aston de repente fue muy consciente de lo anchos que eran los hombros de Chase. Lo fácilmente que había alcanzado el libro con el que Aston había estado luchando. Aston arrebató el libro de la mano de Chase, sosteniéndolo contra su pecho como un escudo. Podría haberlo conseguido, murmuró. Claro, dijo Chase, claramente sin creerle. Aston pasó junto a él, ignorando cómo su pulso se aceleraba tontamente. Esto no era coqueteo. No lo fue. Los mensajes inesperados. Más tarde esa noche, el teléfono de Aston vibró. ¿Pasé la lección de hoy, o fui un fracaso trágico? Puso los ojos en blanco, pero sonrió levemente. Mediocre en el mejor de los casos. ¡Ay! Mi pobre corazón. Entonces, ¿qué sigue, profesor? Necesito prepararme emocionalmente. Dudó antes de responder, Chase estaba realmente prestando atención. Más poesía. Trata de no hacer el ridículo. Sin promesas. Aston miró el guiño, sintiéndose extrañamente cálido. El incidente con el jugador de fútbol rival. Su siguiente sesión en el café comenzó bastante normal, hasta que apareció a tercera persona. Un chico alto y musculoso que llevaba una chaqueta de fútbol de una universidad rival se acercó a su mesa, con una sonrisa burlona mientras miraba a Chase. Realmente has caído, Carter, dijo el chico, con los brazos cruzados. ¿Siendo tutoreado? Hombre, el equipo debe estar desesperado si te mantienen cerca. Aston lo odió de inmediato. Sin embargo, Chase ni siquiera se inmutó. En su lugar, sonrió. No la usual sonrisa juguetona, sino algo más agudo. ¿Qué puedo decir? Chase se reclinó perezosamente. Luego, sin perder el ritmo, casualmente pasó un brazo por los hombros de Aston. No es solo mi tutor, dijo Chase, con voz deliberadamente lenta y presuntuosa. Aston se congeló. La sonrisa de Chase se amplió. Es mi persona favorita para molestar. La maldita sonrisa del chico se desvaneció cuando sus ojos parpadearon entre ellos. Vaya. No pensé que fueras de ese estilo, Carter. La sujeción de Chase se apretó ligeramente. Bueno, piensas muchas cosas tontas, ¿no? El tipo frunció el ceño, murmuró algo bajo su respiración y se alejó. Chase finalmente se apartó, y Aston se dio cuenta, demasiado tarde, de que estaba rojo brillante. No, no tenías que hacer eso, murmuró Aston, confundido. Chase simplemente sonrió. Sí, pero fue divertido. Y le dio un empujón al brazo de Aston. ¿Te gustó? Aston estaba demasiado confundido para siquiera negarlo, tal vez. Solo tal vez. Esto no iba a ser tan simple como pensaba. Capítulo 3. La pelea en la biblioteca y el casi beso. La biblioteca estaba inusualmente tranquila esa noche. No el usual susurro cómodo de páginas pasando y bolígrafos rascando el papel, sino una especie de quietud tensa que se sentía extraña. Aston apenas le prestó atención al principio. Estaba acostumbrado a la calma, acostumbrado a la previsibilidad de este espacio. Los libros nunca lo decepcionaban. Nunca le lanzaban apuestas ridículas, nunca le robaban el café. Nunca se acercaban demasiado solo para verlo confundido. Aston frunció el ceño, alejando ese último pensamiento. Y fue entonces cuando lo vio. Chase estaba sentado en una de las mesas hacia el fondo, cabeza baja. Dedos apretando su cabello como tratando de mantenerse unido. Su aire habitual de arrogancia y despreocupado había desaparecido, reemplazado por algo pesado. Algo que hizo que Aston se detuviera a medio paso. Su libro de repente se sintió poco importante. En lugar de pasar de largo como había planeado. Aston se encontró sacando la silla frente a Chase. Dejando su bolso con intención.
Chase ni siquiera levantó la vista. Está bien, Carter, dijo Aston, cuidadosamente neutral. ¿Qué pasa? Un momento. Luego, una risa hueca. Chase se echó hacia atrás, pasando una mano por su cabello. La tenue luz de la biblioteca destacando los ángulos afilados de su rostro. No te imaginaba del tipo preocupado, profesor, murmuró. Con una voz más áspera de lo habitual. Pareces estar a 5 segundos de golpear una pared. Pensé que intervendría antes de que la seguridad del campus se involucre. Eso al menos ganó un pequeño resoplido de diversión, pero se desvaneció rápidamente. Chase suspiró, inclinando su silla sobre 2 patas. Mirando al techo como si allí estuvieran todas las respuestas. Tuve un problema con el entrenador hoy, finalmente admitió. Está enfadado conmigo, cree que estoy distraído. Dice que mi enfoque no está donde debería estar. Aston frunció el ceño. ¿Distraído por qué? Chase soltó un bufido, pero carecía de su habitual confianza. Aparentemente por todo. La escuela, las tutorías, tú. Aston parpadeó. Calor subiendo a su rostro. ¿Yo? Chase inclinó su cabeza para mirarlo. Ojos verdes oscuros con algo indescifrable. Sí, él piensa que eres una distracción. Aston sintió algo retorcerse en su estómago. Algo desconocido y un poco demasiado cálido. Ojo, Aston aclaró su garganta. Bueno, eso es ridículo. Esto es solo tutoría, ¿verdad? La mirada de Chase se mantuvo en la suya un momento demasiado largo antes de apartarla. Exhalando de forma brusca. Por una vez, Aston no tenía un comentario sarcástico. Chase Carter, el chico que coqueteaba como si fuera su segunda naturaleza. Parecía genuinamente molesto. Y Aston no estaba seguro de que le gustara verlo así. Así que, en contra de su mejor juicio, trató de ayudar. Creo que, Aston dudó. Obligándose a superar la incomodidad. Creo que tu entrenador es un imbécil. Eso llamó la atención de Chase. Aston continuó, inquietándose un poco. Eres uno de los mejores jugadores del equipo. Y sí, tal vez eres un idiota cuando se trata de Shakespeare. Pero eso no significa que estés distraído. Tal vez solo necesitas algo diferente, no sé. Tal vez necesitabas algo diferente por una vez. Chase solo lo miraba, con los ojos entrecerrados. ¿Qué? Exigió Aston. Chase se inclinó hacia adelante, apoyando los brazos en la mesa. Es lo más amable que me has dicho, profesor. Aston se burló, agarrando su libro solo para tener algo en las manos. Bueno, no te acostumbres. Pero Chase seguía mirándolo de manera diferente ahora. Algo más suave, algo que hizo que el pulso de Aston se acelerara. ¿En serio? Murmuró Chase. Gracias. Y luego se inclinó, no dramáticamente, no juguetonamente. Solo lo suficiente para que Aston pudiera sentir su calor. Pudiera ver los destellos dorados en sus ojos verdes. Pudiera volverse de repente muy consciente del hecho. De que Chase Carter era injustamente atractivo. Aston se congeló. Estaba tan estúpidamente silencioso entre ellos. El zumbido de la biblioteca, la luz parpadeante sobre su mesa. El murmullo distante de las estanterías. Todo se sentía demasiado lejano en comparación con esto. La mirada de Chase bajó a los labios de Aston, luego volvió a subir. Por un segundo ridículo, Aston pensó. Va a besarme. Su corazón retumbaba contra sus costillas. Pero justo cuando la tensión se volvió demasiado. Justo cuando Aston pensó que realmente iba a pasar algo. Chase sonrió y golpeó la frente de Aston. Aston se echó hacia atrás, con los ojos abiertos de par en par. Lo hiciste eso. Chase se rió, inclinándose hacia atrás como si nada hubiera pasado. Como si casi no le hubiera dado un ataque al corazón a Aston. Parecía que estabas pensando demasiado. Tenía que reiniciarte. Aston le lanzó su libro. Chase lo esquivó con una risa. Pero Aston no pasó por alto que sus orejas estaban ligeramente rosadas. Ninguno de los dos lo reconoció. Ninguno de los dos tenía que hacerlo. Esa noche, mientras Aston yacía en la cama mirando al techo, no podía dejar de pensar en eso. No solo en la forma en que Chase se había inclinado. No solo en la forma en que su voz se había suavizado. Sino en la forma en que había sentido, como si tal vez, solo tal vez, no le importara en absoluto la idea de estar cerca de Chase. Capítulo 4. La fiesta, la confesión y la apuesta que sale mal. Aston tenía exactamente 2 reglas cuando se trataba de fiestas universitarias. 1. Evitarlas a toda costa. 2. Si la regla número 1 falla, quedarse en una esquina. Sorber algo no alcohólico y desaparecer antes de que todo se ponga feo.
Desafortunadamente, su mejor amiga, Liv, tenía otros planes. Nunca sales, se quejó Liv, prácticamente arrastrando a Aston hacia los escalones de una casa fuera del campus. Necesitas divertirte, socializar. Tal vez incluso, asombro, coquetear. Aston rodó los ojos, ajustándose las gafas. Socializo perfectamente bien. Y definitivamente no necesito coquetear. Dile eso a Chase Carter. Porque estoy bastante seguro de que no se enteró. El estómago de Aston se tensó al mencionarlo. Pero se negó a morder el anzuelo. Esto no tiene nada que ver con él. Liv arqueó una ceja, pero no discutió. En su lugar, empujó la puerta. Y Aston fue inmediatamente golpeado con la abrumadora mezcla de música alta, risas. Y el inconfundible olor a alcohol y sudor. Esto era exactamente por lo que odiaba las fiestas. Suspiró, resignado a su suerte, y escudriñó la habitación. En busca de la esquina más tranquila posible para habitar. Pero justo cuando se volteó, lo vio Chase Carter. Y, oh no. Chase lucía irritantemente bien esta noche. Vaqueros ajustados, una camisa negra injustamente ceñida que mostraba sus brazos. Y una confianza casual que hacía que pareciera que este era su lugar. Más que nadie. Ya estaba rodeado de personas, sonriendo, riendo. Pero en el segundo en que sus ojos se posaron en Aston, su expresión cambió. Arrogante. Interesado. Y luego, empezó a caminar hacia él. Aston se dio vuelta por instinto, completamente preparado para escapar. Pero Chase fue más rápido. Aston saludó Chase suavemente. Su voz apenas audible sobre la música. ¡Qué sorpresa verte aquí! Aston cruzó los brazos, ignorando cómo se aceleraba su pulso. No lo interpretes mal. Me obligaron contra mi voluntad. Chase soltó una risita, inclinándose demasiado cerca. No sé. Me parece el destino, Aston gimió. ¿Alguna vez lo apagas? ¿Qué? Me encantó. Chase inclinó la cabeza. No. No puedo. Es un trabajo de tiempo completo. Aston rodó los ojos con tanta fuerza que casi se le atoran. Pero entonces Chase lo acorraló contra el mostrador de la cocina. Sus brazos apoyados a cada lado. Efectivamente atrapándolo. Te ves bien esta noche, profesor, murmuró Chase. El aliento de Aston se entrecortó, porque Chase estaba demasiado cerca, tan cerca, que Aston podía oler el tenue rastro de colonia, mezclado con algo distintivamente de Chase. Eres insoportable, murmuró Aston, agarrando el mostrador detrás de él como un salvavidas. Chase sonrió con suficiencia. Y sin embargo no me estás alejando. Aston lanzó una mirada fulminante, en parte porque Chase tenía razón. Y en parte porque su propio estúpido corazón latía demasiado rápido. ¿Sabes qué? Aston soltó de pronto. Apuesto a que no puedes pasar un día entero sin coquetear. Chase parpadeó. Luego sonrió. Oh, esto va a ser divertido, Aston respondió con una sonrisa. ¿Entonces aceptas? Absolutamente. Pero cuando gane, me debes algo. Aston soltó una risa. Aliviado de volver a un terreno más seguro. Claro, y cuando gane yo, tendrás que estudiar de verdad por una vez. Chase extendió su mano. Trato, profesor. Aston la estrechó, ignorando el calor que permanecía. Incluso después de que Chase la soltara. Al día siguiente, el silencio es decepcionante. Aston pensó que se sentiría aliviado sin las constantes burlas de Chase. En cambio, simplemente se sentía raro. Por primera vez desde que empezaron sus sesiones de tutoría. Chase no estaba coqueteando. Llegó a tiempo, se sentó frente a Aston. Y realmente escuchó sin comentarios sarcásticos. Sin sonrisas socarronas. Sin coqueteos molestos. Solo el Chase normal. Y Aston lo odiaba. Odiaba que el aire entre ellos se sintiera demasiado silencioso. Odiaba esperar algún comentario tonto. Odiaba que, lo extrañaba. Para cuando terminó su sesión, Aston estaba irritado consigo mismo. Esto era exactamente lo que quería, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se sentía mal? El rompedor de apuestas y la confesión. Esa noche, alguien llamó a la puerta del dormitorio de Aston. Frunció el ceño, interrumpiendo su lectura, y se levantó para abrir. Y allí, de pie justo frente a él, luciendo un poco desaliñado, estaba Chase. Esta vez no estaba sonriendo. Aston, dijo Chase, con la voz más baja de lo habitual. Aston parpadeó. ¿Por qué estás aquí? Chase exhaló. Perdí la apuesta. Aston frunció el ceño.
¿Qué? Perdí, repitió Chase. Y no me importa. Antes de que Aston pudiera procesar lo que eso significaba. Chase entró, cerrando la puerta tras él. Tenías razón, dijo Chase, pasándose una mano por el pelo. No puedo apagarlo. Y no es porque me encante coquetear o porque sea divertido. Es porque... me gustas. Aston se congeló. Su cerebro, normalmente tan rápido con el sarcasmo y las respuestas agudas, se quedó completamente en blanco. Coquetear era una cosa. ¿Pero esto? Esto era real. Tú, Aston tragó saliva. ¿Realmente tú? ¿Te gustó? Chase se acercó más, su voz bajando ligeramente. Sí, profesor, me gustas. El corazón de Aston latía tan rápido, que era vergonzoso. Quería decir algo. Cualquier cosa. Pero sus palabras lo habían abandonado. Chase lo observaba cuidadosamente, casi como si le estuviera dando una salida. Como si Aston lo apartara ahora, lo dejaría ir. Pero Aston no lo hizo. Y Chase sonrió, más suavemente de lo habitual, tan dolorosamente sincero. Supongo que eso significa que gané después de todo, murmuró. Y Aston finalmente encontró su voz. Sí, susurró de vuelta. Supongo que lo hiciste. Capítulo 5. Los celos inesperados y el momento caliente. Aston estaba evitando a Chase. No fue intencional al principio. Solo necesitaba tiempo. Tiempo para procesar el hecho de que Chase realmente había confesado. Que las burlas y coqueteos incesantes no habían sido un simple pasatiempo. Sino algo real. ¿Y esa realización? Aterrada. Así que hizo lo que mejor sabía hacer. Desapareció. Se saltó las sesiones de tutoría, ignoró los mensajes de texto de Chase. Y tomó el camino largo por el campus. Siempre que existía el riesgo de cruzarse con él. Estaba bien. Esto estaba bien. Si solo podía dejarlo de lado, actuar normal, las cosas se calmarían. Excepto que no lo hicieron. Porque Chase no lo persiguió. No había mensajes presumidos. Ningún intento dramático de acorralarlo en el pasillo. Solo silencio. Y Aston lo odiaba. Odiaba lo extrañamente vacíos que se sentían sus días. Cuanto seguía esperando algo que no iba a llegar. Y no fue hasta que se encontró en un partido de fútbol. De pie en medio de una multitud que aclamaba. Que se dio cuenta de cuánto había metido la pata. El incidente de los celos. Liv lo había arrastrado al partido. Insistiendo en que necesitaba un descanso de sus maneras de sobrepensar de duendecillo. Necesitas aire fresco, declaró. Y posiblemente una cerveza. Y definitivamente admitir que tienes sentimientos por Chase. Aston balbuceó. Eso es. Yo no. Liv le dio una palmada en la mejilla. La negación es linda en ti, pero cariño, ya está pasándose. Aston gimió. Pero la verdad era que... ya había perdido el argumento en el mismo momento que apareció. Y fue entonces cuando lo vio. Chase estaba en el campo, riendo, seguro de sí mismo, completamente en su elemento. Incluso desde las gradas, Aston podía ver cómo comandaba la atención. La forma en que irradiaba esa energía fácil e infecciosa. ¿Qué hacía que la gente gravitara hacia él? Y por primera vez en días, Aston sintió algo similar al alivio. Pero luego, una porrista se acercó a Chase. Su sonrisa brillante, sus manos demasiado familiares en su brazo. Ella se inclinó. ¿Chase? Le sonrió con una mueca, diciendo algo que le hizo reír. Y algo feo se retorció en el pecho de Aston. Lo odiaba. Este sentimiento. Este nudo apretado, irracional, ridículo de celos que ardía en su estómago. Haciendo que sus dedos se curvaran en puños a sus lados. Porque esto no era nuevo. Este era Chase Carter. El galán, estrella del fútbol americano con encanto sin esfuerzo. Lo había visto actuar así cientos de veces. Entonces, ¿por qué se sentía diferente ahora? ¿Por qué se sentía personal? La confrontación en el vestuario. Aston no recordaba haber tomado la decisión de ir a buscar a Chase después del partido. Un segundo, estaba meditando en las gradas. Y al siguiente, estaba empujando la puerta del vestuario. Su corazón latiendo fuerte en sus oídos. El lugar estaba casi vacío. Jugadores saliendo, riendo, goteando de sudor mientras celebraban la victoria. Y entonces, allí estaba él. Chase estaba de pie en su casillero, la camisa a medio quitar. Con una toalla alrededor del cuello, hablando con uno de sus compañeros de equipo. La cara de Aston se quemaba de ira o de algo más enteramente desconocido. Chase levantó la vista a mitad de la oración, sus ojos posándose en Aston.
Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego, lentamente, los labios de Chase se curvaron en una mueca. Vaya, vaya, dijo con tono arrastrado. Si no es mi profesor favorito, ¿a qué debo el placer? Aston se irritó, marchando directamente hacia él. ¿Qué demonios fue eso? Chase parpadeó. ¿Qué fue qué? Aston se burló. El coqueteo. La animadora. Tú simplemente. Él apretó la mandíbula. ¿Acaso tomas algo en serio? La sonrisa de Chase se desvaneció un poco, su expresión se volvió indescifrable. Aston dijo lentamente, ahora con voz más baja, ¿estás celoso? El estómago de Aston se hundió. ¿Qué? No. Porque parece que estás celoso, continuó Chase, dando un paso adelante. Aston dio un paso atrás. Mala decisión. Chase lo siguió. Aston, su voz era más suave ahora, casi burlona, pero no del todo. Has estado evitándome. Aston tragó saliva, su corazón latiendo fuerte. Solo necesitaba tiempo para fingir que no sientes lo mismo. Chase lo interrumpió, observándolo detenidamente. La respiración de Aston se entrecortó. La distancia entre ellos era peligrosamente pequeña ahora. Chase estaba tan cerca, su piel aún húmeda por el partido. Su pecho subiendo y bajando un poco demasiado rápido. Y entonces, Chase extendió la mano, sus dedos rozando la mandíbula de Aston. Levantando su cara lo suficiente. Dime que no quieres esto, murmuró. El pulso de Aston se disparó. Debería decir algo. Empujar a Chase, reírse. Hacer cualquier cosa menos quedarse ahí, atrapado en el calor del momento, incapaz de respirar. Pero no podía. Porque era demasiado. La tensión acumulada, la evasión, los celos, el dolor absurdo. Que se había sentado en su pecho desde que Chase confesó por primera vez. Así que en lugar de eso, agarró la camisa de Chase, lo acercó, y lo besó. Fuerte. Chase hizo un suave sonido de sorpresa, pero luego, respondió. Su mano se deslizó al cabello de Aston, apretando fuerte, su cuerpo presionándose contra él. Y el mundo se desdibujó en calor y cercanía. Y la imposible sensación de Chase Carter besándolo como si hubiera esperado esto para siempre. Aston se sintió mareado, sin aliento. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, la frente de Chase descansó contra la de Aston. Sus labios todavía a apenas una pulgada de distancia. Entonces murmuró Chase, sonriendo a pesar de su falta de aliento. Supongo que eso significa que te gustó, ¿eh? Aston gimió. Y Chase rió contra sus labios, atrayéndolo de nuevo. Capítulo 6, la cita desastrosa y el final perfecto. Chase Carter tenía muchos talentos. Cocinar no era uno de ellos. Aston miró horrorizado el desastre que se desarrollaba en la cocina de Chase. Donde el humo se enroscaba ominosamente desde una sartén. Y el distintivo olor a algo quemado llenaba el aire. Chase, por su parte, parecía excesivamente confiado. A pesar de que la estufa estaba literalmente en llamas. Chase, dijo Aston, con voz ahogada. ¿Eres consciente de que actualmente algo se está quemando? Relájate, profesor. Chase sonrió, agitando una espátula como un arma. Todo es parte del proceso. Aston se pellizcó el puente de la nariz. ¿El proceso de qué? ¿De quemar tu apartamento? Chase se rió, luego se giró para voltear el desastre chamuscado que había en la sartén. En lugar de una maniobra elegante, como de chef, se salpicó directamente sobre el mostrador. Chase parpadeó mirándolo. Aston, incapaz de contenerse, estalló en carcajadas. Fue súbito, fuerte, e incontrolable que incluso se le escapó un resoplido. Algo que no había hecho en años. Chase se dio vuelta de golpe, ojos abiertos de par en par. Luego sonrió como si acabara de descubrir el significado de la vida. Acabas de resoplar. ¿No? ¿Lo hiciste? Chase lo señaló, triunfante. Dios mío, profesor, te he roto. Aston se cubrió la cara, todavía riendo. Te odio. Chase arqueó las cejas, acercándose. No, no lo haces. Aston intentó poner una expresión seria, pero fue imposible. Todavía se estaba riendo a medias, con los hombros temblándole. Y Chase estaba ahí mismo, engreído, estúpidamente atractivo. Y cubierto de cantidades cuestionables de harina. El momento se alargó, algo más suave se asentó entre ellos. Chase levantó la mano, quitando un poco de harina de la mejilla de Aston con su pulgar. Aston se quedó quieto. Por una vez, Chase no estaba bromeando. Su toque era suave, la habitual picardía en sus ojos verdes. Se apagó con algo más sincero. ¿Sabes?, murmuró Chase, con su pulgar permaneciendo solo un segundo más.
Eres la mejor sorpresa que me ha pasado. La respiración de Aston se detuvo. Por un momento, no pudo pensar, no pudo formular una sola réplica sarcástica. En cambio, sonrió, solo un poco. Luego agarró la camisa de Chase y lo atrajo para darle un beso. El sofá, el calor, y los besos suaves. La cena fue, como era de esperar, un desastre. Terminaron pidiendo pizza, porque el intento de Chase con la pasta había terminado con la alarma de humo sonando. Ahora estaban desparramados en el sofá de Chase. La mesa de café llena de cajas de pizza y latas de refresco medio vacías. Era cómodo de una manera que Aston no había esperado. Había pasado tanto tiempo resistiéndose a esto, resistiéndose a Chase. Resistiéndose a la manera en que le hacía sentir que podía bajar la guardia. Pero ahora Chase estaba a su lado. Un brazo colgado perezosamente sobre los hombros de Aston, sus piernas entrelazadas. Y Aston no estaba seguro de haber sentido tanta tranquilidad antes. «Te ves feliz», murmuró Chase. Sus dedos trazando patrones distraídamente contra la muñeca de Aston. Aston murmuró, «Tal vez lo esté». Chase inclinó la cabeza, estudiándolo. «¿De verdad?» Aston giró la cabeza, encontrando su mirada. La expresión de Chase se había suavizado, todavía juguetona. Todavía completamente ridícula, pero cálida. Y por una vez, Aston no lo pensó demasiado. Se inclinó, atrapando los labios de Chase en un beso lento y sin prisa. Chase respondió de inmediato, su agarre se apretó. Su cuerpo se movió lo suficiente para que Aston pudiera sentir cada centímetro de calidez entre ellos. El beso se hizo más profundo, las manos de Chase se deslizaron en el cabello de Aston, tirando lo suficiente para dejarlo sin aliento. Se separaron solo cuando el aire se volvió necesario. Con las frentes juntas, su respiración ligeramente descompasada. Chase dejó escapar un beep. Su pulgar rozando el labio inferior de Aston. «Vas a admitir que te gusto ahora, profesor». Aston soltó una risa, empujándolo juguetonamente. «Creo que ya es bastante obvio», Chase sonrió. «Bien, porque planeo quedarme contigo». Pero él estaba sonriendo. La azotea y el final perfecto. Más tarde esa noche, Chase arrastró a Aston a la azotea de su edificio de apartamentos, afirmando que tenía la mejor vista de la ciudad. No estaba equivocado. El cielo se extendía interminablemente sobre ellos. Oscuro y salpicado de estrellas, las luces de la ciudad titilando abajo. Se sentaron lado a lado, apoyados contra la barandilla. Sus manos entrelazadas entre ellos. Aston nunca había sido del tipo de grandes gestos románticos. Pero esto se sentía bien. Chase apretó su mano. ¿Y ahora qué? Aston inclinó la cabeza, pensativo. Bueno, supongo que estás atrapado conmigo. Suerte la mía. Y mientras se sentaban allí bajo la vasta